Yo tengo una parte de mi corazón en la Fundación para las Letras Mexicanas y aquí hay un motivo para celebrar porque Castillo de la Lectura es más bien la colección, ¿no? Sí. Y la editorial, la responsable editorial, se llama también Castillo de la Lectura, ¿no? Bueno, no sé. Macmillan Castillo. Macmillan Castillo, pero el título llama la atención, además de que el color es chillante, y va a haber una exclusiva porque a partir del 1 de junio este libro va a estar en las librerías Gandhi. Espero que se agote para que tengan que hacer otros tirajes, y estoy aquí entre Marías admirables, bellas, poetas, que la labor quizá más noble que hacen por ser poetas es contagiar la poesía. Y esto es un contagio colectivo, que además tengo entendido que se celebró como presentación una especie de aquelarre, en donde los autores iban leyendo cada uno su... Estoy con María Baranda y estoy con mi nueva amiga María, que tiene ojos de sobrina. ¿A mí qué me dices de este libro? ¿Qué te digo de este libro? Pues yo creo que es un libro que está abriendo un nicho en el mercado literario, porque lo hemos platicado mucho María y yo. Creo que es un libro único en la medida en que si uno es joven y es lector de poesía, generalmente está leyendo poesía escrita por adultos, pensada para adultos, ¿no? Y también está todo este mundo fascinante de la poesía para las infancias, que también es un mundo repleto y increíble de poesía escrita para niñas y niños, pero que yo sepa, no ha habido algo como esto, que es un libro, es una antología de poesía de jóvenes para jóvenes. Entonces yo creo que esto es una oportunidad única para los jóvenes que están interesados por la poesía, leer algo que les estamos diciendo otros jóvenes que escribimos poesía, que nos fascina la poesía, y que sí, yo creo que simple y sencillamente es un libro que a mí me habría gustado tener en la secundaria, cuando estaba leyendo cosas que de pronto no entendía, pero me fascinaban, y creo que ahora se abre un nuevo universo con este libro que está como abriendo camino, como tantas de las cosas que hace María, que es abrir camino de maneras muy originales y sin precedentes. Qué hermoso antojo nos acaba de dar. Antojo pasa a antología. Tú tuviste que antologar esto. ¿Y cómo fue esa experiencia? Bueno, es una antología curiosa porque surge desde cero. Es decirles a un grupo de 16 talentosísimos poetas mexicanos, todos jóvenes, vamos a hacer un libro que no existe todavía. Y cada poema tiene que ver con lo que fue más importante para ustedes en la época de la adolescencia, cuando estaban entre los 13, los 16 años y no sabían ni qué pasaba en el mundo. O sí, o les interesaban muchas cosas. Entonces hay que conectar con ese momento y escribir algo, ¿no? Y así fue como estos 16 talentosísimos poetas se pusieron a escribir varios poemas, y luego nos juntamos entre todos a leerlos y a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Había poemas que de plano no quedaron en el libro, que tuvieron que salir porque o no alcanzaron el tono, o se salían del registro de la idea del libro, ¿no? Otros que tuvieron que trabajarse un poco más. Entonces por eso digo que es un libro que nació para los lectores. Y tu labor fue de ecualización, es decir, hay ritmos, hay tonos, de pronto también a lo mejor hay alguna palabra que puede romper con el ánimo incandescente que ya se reunió con el empeño colectivo por decir algo de lo que les dolía o los hacía felices entre los 13 y los 18 años. Pero lo que quiero decir es que en las conexiones, a mí me llama la atención cuando un joven dice, bueno, es que cuando yo era joven, pero yo te veo todavía, ¿no? Y entonces uno se olvida de que hay una mecánica asimétrica
que tienen que ver con el tiempo, pero tienen también que ver con el sentimiento. Yo, por ejemplo, ahora, cuando yo recuerdo qué me dolía a los 14, lo recuerdo de una manera muy diferente a cómo lo recordaba a los 20, cuando apenas habían pasado 6 años, por ejemplo. En tu caso, ¿sirvió para recordar tus propios versos dolidos y sentidos o sentidos de la adolescencia? Sí, por supuesto, uno tiene que estar recordando. La memoria es un instrumento del escritor muy útil, ¿no? Y si no, reinventando, porque en realidad, ¿qué es lo que se recuerda? Y el poeta trabaja con la imaginación, el pensamiento, por supuesto, pero también con las emociones. Entonces tienes que ir tensando con esa emoción que te produjo. Y en este libro, lo interesante es que es un abanico muy amplio, porque están desde anhelos, una chica que quiso ser madre de sus muñecas, el poema se llama Maternidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el parto de una muñeca? Pero hay también quien le escribió sobre la muerte de un amigo. O no sé, María les va a referir ahorita sobre lo que ella escribió, pero hay otro que los calzones, la primera vez que le pidió a su mamá usar unos boxers, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo usar? Yo estoy en esa encrucijada y a los 63 años ya es tiempo de que decida yo si dejo la tanga. Yo iba a preguntar precisamente, ¿tú por dónde te fuiste? Yo tuve la oportunidad de escribir 2 poemas para esta antología y me fui por 2 caminos muy diferentes. Uno es el tema de la amistad, que es una constante en el libro, la pérdida de un amigo por la muerte, por la separación. Rebeca Leal Singer tiene un poema sobre una amiga que cambian de escuela, y yo escribí un poema sobre estar en la carretera compartiendo mis audífonos con una amiga, sobre todo este tema que a esa edad pues la música es algo completamente esencial, porque tú te vas definiendo un poco, creo, tu identidad a partir de la música que escuchas. Y bueno, a esa edad te puedes pelear con alguien porque no le gusta el mismo grupo que a ti. En fin, es un poema sobre compartir la música, compartir tus audífonos con una amiga, y sobre cómo también a veces la vida te lleva por caminos muy diferentes, ¿no? Y esos caminos a veces se bifurcan, lo cual no quiere decir que no quede cariño, sino que pues muchas veces las amistades de la adolescencia son de lo más intenso que hay, y a veces también se terminan por esa intensidad también, y por los caminos de la vida. Cada quien decide estudiar una cosa diferente. Entonces ese es uno de los poemas que escribí. Y el otro poema que escribí se llama Insolación, que para mí ha sido ese poema muy importante porque creo que de alguna forma se convirtió en una especie de arte poética para mí. Es uno de los primeros poemas que sentí que a pesar de que ya llevaba yo mucho tiempo escribiendo poesía, que trabajé lo suficiente como para llegar a algo importante para mí también en mi propia escritura. Y tiene que ver con, para mí la adolescencia es un cambiar de piel completamente, mudar de piel y de pronto sentir casi como que no tienes piel, como que todo lo estás viviendo de manera muy intensa. Entonces recordé, como decía María, es una mezcla de lo anecdótico, pero también mucho de la imaginación, porque tampoco es que esto me haya pasado puntualmente en la vida, pero recordé esos momentos de haberme insolado de adolescente y tener que arrancar tu piel cuando te descarapelabas al día siguiente, y cómo en ese proceso se da una especie de rito de iniciación que siento que tiene mucho que ver con la adolescencia. Hombre, qué mejor motivo para leerte y celebrar que hay sincronías a pesar de las edades. Yo sigo cambiando de piel. Siempre. Lo que me pregunto es que este empeño, este noble esfuerzo, va a provocar también entre el lectorio, es decir, si existe la palabra auditorio, debería existir la palabra lectorio. El amplio lectorio que se va a contagiar gracias a esta entrevista, por comprar el libro y leerlo, va a provocar que muchos jóvenes se suelten la greña. Esperemos. Y si eso sucede, habría, digamos, una esperanza para que
se sigan haciendo antologías de este tipo. Este nicho de mercado que mencionas se debería abrir, quizá con el gancho de decir, se vale la poesía. Uh-huh. Está permitido. Sí. Puedes hacer lo que quieras, estudiar bioquímica o meter un gol, o puedes dedicarte al volante. Uh-huh. Pero se vale que de pronto te conmueva un poema, sí, o que de pronto te haga rabiar, para que vean que soy un moderador dinámico. En lugar de pasarle la palabra a María, vuelvo con María. María, ¿tú sabes que estás contagiando lectores? Pues esperemos que sí. Yo, una de las cosas que hemos comentado antes con respecto a este libro es que cuando yo estaba en segundo de secundaria, el primer libro que me compré con mis propios ahorros, publicado por Visor, es un libro que se llama El hombre aproximativo, de Tristan Tzara, que es un poeta dadaísta. Sí, claro. Todavía lo tengo ese ejemplar y me fascina, pero no doy crédito que estaba leyendo eso a esa edad. Es decir, sigo sin entender nada. Es un libro completamente surrealista, que tiene estos juegos con el lenguaje. Me acuerdo que creo que los primeros versos son: las campanas suenan sin razón y nosotros también. Y ese refrán lo repite una y otra vez a lo largo del libro. Entonces, pues desde ahí me obsesioné con la poesía, justo a esta edad, ¿no? Que es como una edad en la que necesitas esa intensidad del lenguaje. Y de alguna forma yo creo que la poesía es la adolescencia del lenguaje, es un estado permanente de intensidad, ¿no? En el lenguaje, y creo que la adolescencia es cuando más necesitas poesía, pero lamentablemente a veces no hay libros al alcance, o no tienes contacto con gente que lea poesía, o estás leyendo a Tristan Tzara porque no conoces a poetas jóvenes, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero de pronto un acercamiento más lógico, tenue y guiado podría ser bueno para otros lectores que no quieran aventarse al abismo de leer poesía dadaísta, ¿no? Entonces creo que esperemos que este libro sí llegue a los lectores que tenga por ahí perdidos, y sobre todo a mí lo más importante me parecería que incite también a escribir poesía, ¿no? Que eso pues también... por lo pronto has contagiado a 144,000 personas que nos están viendo. Un saludo, Canadá y Mauritania, que tienen la gentileza de mandar siempre comentarios. Has contagiado ahorita a un puñado de personas con Tristan Tzara, y también te quiero compartir que yo también lo leí muy jovencito. Sí. Lo leí precisamente porque alguien dijo, es que mira, eso ni se entiende. Uh-huh. Y dije, pues este es el que yo quiero, ¿no? Y me volví adicto. Uh-huh. En tu caso, has sido tutora de generaciones de poetas, has visto florecer vocaciones. De pronto se nos vuelven maestros. Yo digo que mi paso por la Fundación para las Letras Mexicanas fue como becario, uh-huh, con 16 tutores, uh-huh, que se volvieron, además de veras, mis maestros. Uh-huh. Algunos que hasta ya ni les puedo hablar, les tengo que hablar de usted. Y en tu caso, ¿piensas seguir haciendo esta noble labor? Pues sí, porque quiero seguir aprendiendo poesía. Y entonces necesito a mis maestros, que son todos estos jóvenes que conozco cada año, cada generación. Me llenan de vida, de gozo, de lecciones, de nuevas cosas para asombrarme, para seguir en la vida. Todo lo que han escrito aquí es tan único, es tan de ellos, que uno lo lee y dice, yo quiero conocer a esta persona, ¿no? Es frescura, es un impulso. Por supuesto. Es un contagio y se va a volver epidemia, estoy seguro de ello. Aprovechen que las librerías Gandhi van a tener una exclusiva, digamos, a partir del 1 de junio. No todo es el mundial, lo que es mundial es la poesía. Y lo que es una maravilla es poder estar entre dos Marías, bellas, inteligentes, brillantes, que siempre, en tu caso, siempre me has contagiado, y tú te acabo de conocer y ya me contagiaste. Así que viva la poesía, y que viva la poesía joven.